Si hay un tema que se conversa en todas las sobremesas, en las calles, en todas partes, tiene que ver con el asunto de las boletas ideológicamente falsas que la gente normalmente o comúnmente llama las boletas trucha, ¿ah? Todos están de alguna manera en el banquillo de los acusados. Pero hay algunas precisiones interesantes de hacer en este tema. Vamos a conversar con Gonzalo Torres, porque él trabajó en el Servicio de Impuestos Internos como 25 años. Su último cargo fue ser subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Él era el fiscal antifactura falsa. O sea, si hay alguien que sabe de factura falsa, es él. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Cecilia. Bueno, las últimas noticias son las 4 boletas del ministro del Interior, las boletas del actual director del Servicio de Impuestos Internos y tantas otras más. ¿Tú nos puedes explicar así didácticamente qué hace que una boleta sea falsa? Bien, en primer lugar yo me alegro que el señor director Michel Llorrat haya sido confirmado por la Presidenta de la República. Es un lujo tenerlo como director del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, específicamente, ¿no es cierto?, que lo que hace que la boleta sea falsa, estamos hablando de una falsedad ideológica, que no se haya prestado el servicio. Pero con todos los antecedentes, ¿no es cierto?, que hay, los servicios se prestaron, hay informes según lo que he visto en la prensa, entonces no pueden hablar de servicios no prestados, ni mucho menos, ni del ministro del Interior, ni del director de Impuestos Internos. Eso es totalmente descartable, así viéndolo así solamente por la prensa, es totalmente descartable, no hay falsedad de ninguna especie. Ahora, lo que uno puede poner en duda es, se hicieron esos trabajos, pero esos trabajos se hicieron para el señor Giorgio Martelli. El Giorgio Martelli, a su vez, factura para una empresa de Sokimich. Podríamos sospechar de una triangulación como una manera de que Sokimich está aportando dinero para una campaña política. Pero Eso se tendrá que ver en los cursos de las investigaciones, pero acá los profesionales, cuando uno es profesional y le piden un informe, uno ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Hace el informe que le están solicitando, punto. Yo no veo malicia, no veo absolutamente nada, ¿no es cierto?, en estos casos. Ahora, claro, ahí está el señor Giorgio Martelli, pero eso se tendrá que investigar. Y según lo que señalaba el director, esa sociedad está siendo investigada tributariamente, fiscalizada. Gonzalo, vayamos a otros casos. Por ejemplo, pongamos el caso de Iván Moreira, que él reconoció que hizo boletas ideológicamente falsas. O el caso Penta, que ya tanto hemos conocido. ¿De quién es la responsabilidad cuando se hace esa boleta? ¿Del que la emite? ¿Del que la pide? ¿De quién? Acá, ¿no es cierto?, en el caso de Iván Moreira, él solicitó a terceros que emitieran boletas. Por eso. Ya, ahí, a la secretaria, al junior, a la cuñada, ha habido casos del hermano, del mamá, papá, lo que sea. Correcto. Ahí lo que hay, ¿no es cierto?, claro, evidentemente esos servicios no se prestaron, ahí tendríamos una falsedad ideológica en esas boletas, por lo que sale en la prensa. Ahora, quien registra evidentemente en su contabilidad esas facturas, evidentemente ahí estamos hablando de un delito tributario, porque ahí, ¿no es cierto?, se va a configurar el delito, porque él va a hacer sus declaraciones posteriormente de impuesto a la renta, ¿no es cierto?, y va a incluir esas boletas, o si fueron facturas, qué sé yo, no sé específicamente si fueron boletas, facturas, pero el que las incorpora, eventualmente, evidentemente, la persona que las emite. O sea, pero si Iván Moreira no la emitió la persona a la que él le pidió, oye, ¿sabes qué? Préstame una boleta y hazme una boleta por tanto. Bueno, es que... ¿Quién es el responsable? ¿El junior que la emitió, la secretaria? Es que las personas, ¿no es cierto?, cada persona, ¿no es cierto?, es capaz y sabe discernir lo que está bien o está mal. Y las responsabilidades penales son individuales. Si yo cometo un acto ilícito, soy yo el que tengo que responder. Pero ¿quién está haciendo el acto ilícito en este ejemplo? ¿Lo está haciendo Iván Moreira? Estoy poniendo un ejemplo, porque hay muchos otros casos, porque él lo ha reconocido además.
lo está haciendo la persona que hizo la boleta, que emitió la boleta, y también está el delito de la empresa que a través de esa boleta evade impuestos. Si hay querella por delitos tributarios, depende en contra de quién se dirige al Servicio de Impuestos Internos. Tiene que ser, ¿no es cierto?, nominativa esa querella. Para algunos tiene que ser la querella nominativa. Para otros dicen que basta que diga y todas las demás personas que resulten responsables. Pero yo no conozco en exactitud eso. Si solamente se querelló el Servicio de Impuestos Internos contra la empresa o el representante legal de la empresa, esos son los que van a tener que responder por el delito tributario. Y los demás podrán responder por delitos comunes que el Ministerio Público tiene plena competencia. ¿Ahí no se mete el Servicio de Impuestos Internos con el que la emitió? Va a depender de la decisión que tome el director del Servicio de Impuestos Internos. O sea, él tiene la prerrogativa de decidir lo que él quiera o tiene que regirse a la es que a la ley, a la facultad del Servicio de Impuestos Internos. Sí, pero esa facultad y eso se lo ha dado el legislador. El legislador, cuando se estructuró la reforma procesal penal, le señaló al Servicio de Impuestos Internos: miren, ustedes tienen la facultad privativa de querellarse o no por delitos tributarios. Pero, a ver, vuelvo a insistir. Usted tiene la facultad privativa de querellarse. Privativa exclusiva. Exclusiva de querellarse o no. O sea que hay una libertad que tiene el director del Servicio de Impuestos Internos para querellarse o no. ¿Cómo no va a sospechar la ciudadanía entonces? En este caso, si el señor Llorrat decide, ¿sabe qué? No, Servicio de Impuestos Internos no se va a querellar contra todos estos políticos ni todos estos casos. Dice aquí hay esto es un arreglín. No, pero es que también la ciudadanía tiene que comprender. En el caso Publicam, año 2006, mire, el caso Publicam se ha vuelto a repetir. Exactamente, esto es lo mismo que el caso Publicam. No avanzamos mucho en legislación. Lamentablemente acá quien tendría que hacer un mea culpa es el legislador. Discúlpeme, es el legislador quien tiene que hacer el mea culpa de decir, bueno, no reforzamos al CERVEL, no le dimos atribuciones, no tiene el personal suficiente y queremos que el CERVEL, ¿no es cierto?, actúe. Porque los políticos en sus rendiciones de cuentas, ¿dónde la hacen? Ante el Servicio de Impuestos Internos, ante el CERVEL. Ante el CERVEL. Ellos no son propiamente tal contribuyentes los políticos. Los políticos no son propiamente tal contribuyentes. Estamos conversando con Gonzalo Torres, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, fiscal antifactura falsa. A ver, yo quiero, paréntesis, ¿nos puedes aclarar la diferencia entre boleta falsa y boleta ideológicamente falsa? No, es que hay dos tipos de falsedades. La falsedad material, cuando una persona hace boleta y le coloca un timbre del servicio, no está autorizada porque las personas tienen que ir a autorizar esas boletas al Servicio de Impuestos Internos, pero esto ya se ha modernizado con la boleta honorario electrónica. Y la otra es cuando yo tengo una boleta honorario electrónica o papel, toda autorizada, pero lo que yo digo, la glosa que yo coloco es falsa, es decir, yo nunca hice el trabajo de emitir un informe, por ejemplo, en el caso mío, un informe de ingeniería, por ejemplo, o un informe, ¿no es cierto?, de otras materias que a lo mejor yo no domino. Entonces, yo nunca lo hice ese informe. Entonces, ahí está la falsedad ideológica de ese documento. Ahora, a ver, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El titular de la boleta, te insisto, o el político que la pidió? Bueno, yo creo que ahí las responsabilidades pueden ser compartidas. Las responsabilidades, podrían ser compartidas. Desde el punto de vista de los delitos comunes, la responsabilidad es compartida. Si el director del servicio, o si el Servicio de Impuestos Internos decide querellarse contra una persona determinada o contra una empresa determinada, ese tendrá que pagar el delito tributario. ¿Pero por qué esto? Porque si uno saca la cuenta, ya, un chofer o una persona, ¿no es cierto?, que dio una boleta honorario, ¿qué perjuicio fiscal causa, en definitiva? ¿40.000 pesos, 50.000 pesos? Entonces,
por las retenciones o qué sé yo, claro, ¿no es porque cierto? es que eso te iba a decir, porque por ejemplo dice, hazme la boleta por favor, por 40 millones de pesos y la retención al 10% va a ir para ti, te vas a ganar 4 palos, Sí, 4 millones. bueno, Entonces ya te presto la boleta. Entonces sí estoy cometiendo sí, pero aquí hay dos tipos de sanciones. Uno puede ser la vía penal, que es perfectamente, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho el servicio, ha ejercido acciones penales, pero también respecto de otro, se puede decidir ejercer una sanción pecuniaria. Ejercer una sanción pecuniaria y levantar un acta de denuncia. Mire, yo creo que en estas materias, evidentemente, esto nos da cierto tipo de lecciones. Yo creo que ya hay que empezar a mirar hacia adelante, las desconfianzas, ¿no es cierto? Ya todo el mundo, por ejemplo, aparece acá como que son delincuentes. Mire, nuestro país no es tan corrupto, le puedo decir sinceramente. Nuestro país no es tan corrupto y las cosas, bueno, van a pasar por algo y ahora va a haber que legislar adecuadamente todas estas materias. Pero antes de legislar y que se va a legislar paralelamente a eso, se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, caminar y mascar chicle, se va a legislar, se van a llegar, los partidos ya hicieron un documento, ¿no es cierto? En fin, pero al mismo tiempo la ciudadanía lo que quiere es que se investigue, que el Servicio de Impuesto Interno haga su trabajo, que la Fiscalía haga el suyo. Ahora está el tema de que, por ejemplo, que la Fiscalía dice, yo no puedo investigar si el Servicio de Impuesto Interno no se querella en ciertos casos. Y ahí empieza hay una especie de roce entre el Servicio de Impuesto Interno y la Fiscalía. ¿Quién tiene el poder, quién no lo tiene? A ver. Yo creo que esto, ¿no es cierto?, puede ser por la coyuntura. Yo conozco al fiscal nacional, le tengo un gran aprecio, que ha hecho una gran gestión. Desde que el caso está en él, el caso ha tomado un rumbo evidentemente totalmente distinto al que llevaba, sin grandes figuraciones, sino haciendo su trabajo. Eso es lo que está haciendo el fiscal nacional. Yo confío plenamente en el fiscal nacional. Entonces, ellos tienen que hacer su trabajo. Si ellos encuentran que hay delitos tributarios, lo informan al servicio. Y el servicio tiene que hacer la recopilación de antecedentes. La recopilación de antecedentes no es de la noche a la mañana. Sería irresponsable que un director llegara e interpusiera querella, así como no se puede. Yo le digo, mire, he estado en las mismas situaciones que a lo mejor el actual director, y eso no se puede hacer porque sería irresponsable de su parte. Lo que está haciendo el director está bien, y lo que está haciendo el fiscal nacional está bien. Ahora, pueden haber pequeños roces, situaciones, pero que se conversan. Si los dos servicios, es decir, si los dos órganos del Estado no actúan unidos, claro, esto va a ir al fracaso. ¿Usted cree que están unidos? Yo creo que hay signos que se puede, ¿no es cierto?, se puede mejorar la relación. No lo veo en términos... Mire, nosotros trabajamos tanto tiempo con el Ministerio Público y con tanto ahínco con la unidad, la ULDE, con la unidad anticorrupción del Ministerio Público, que yo creo que eso, ¿no es cierto?, no se puede perder. Ahora, ¿cómo interpreta usted esta entrevista del señor Llorrat el otro día, creo que fue en el Mercurio, cuyo titular daba a entender que él creía que no iba a ser posible querellarse contra los políticos? Tal vez fue una imprudencia ir tan lejos, en fin, o el titular, porque eso le da la sensación a la ciudadanía, a ver, quiere decir que ya los están protegiendo. Y entonces, ¿por qué hay una expectativa de todos nosotros que los políticos, no sé, paguen por lo que hicieron? Y usted me dice que eso es casi imposible. Es que o el propio Llorrat dijo. No, pero es que hay que modificar entonces la legislación, pues. Es que usted tiene el principio de la tipicidad. ¿Qué es eso? El delito tiene que estar descrito, tiene que existir el delito. Pero el político no es contribuyente, el que hace las campañas políticas no declara impuestos, no declara IVA, no declara renta, sino que hace una declaración ante el CERVEL. Pero las campañas empiezan antes. Bueno, claro, entonces se sabe que se financia y a través de las empresas y todo lo demás. Puede ser por complicidad, mire, yo puedo ser cómplice. Yo puedo ser cómplice de que del empresario que está estafando al Servicio de Impuesto Interno. Bueno, eso lo deberá determinar en definitiva un juez.
Eso lo determina en Porque yo definitiva el supongo juez. que los políticos que recibieron esa plata sí saben, ¿no es cierto? Que, o sea, Eso. ellos aceptan, ¿sabes qué? Yo te paso 20 palos para tu campaña, pero tú me haces una boleta. Entonces, todos son cómplices ahí. Bueno, eso lo tiene que determinar, ¿no es cierto?, la justicia. Ahora, la tradición, la doctrina del Servicio de Impuestos Internos, ¿qué es lo que ha sido? Tratar estas materias, y no solamente en el caso de los políticos, sino muchos gastos rechazados. ¿Ah? Por lo tanto, un impuesto sanción. ¿Ah? Un impuesto sanción del 35% y el asunto se determina. Ahora, claro, yo creo que estas malas prácticas, hay malas prácticas que hay que, por parte del empresariado, porque aquí siempre se señala a los políticos, no, también el empresariado tiene un grado de responsabilidad. Tenemos a dos grandes empresarios en la cárcel, ¿no? En prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva la decretó la justicia, sí. Y eso, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, acorde con el Estado de Derecho. Estábamos conversando con Gonzalo Torres. Recordemos que él trabajó 25 años en el Servicio de Impuestos Internos, así que conoce el tejimaneje de cómo funciona el Servicio de Impuestos Internos, que es lo que cuesta tanto entender hoy en día por parte de la ciudadanía, con todo lo que está pasando. Ahora, usted recién me decía que el Servicio de Impuestos Internos puede optar por la vía administrativa o penal, pero ¿qué hace la diferencia? Porque no puede, me voy por la administrativa, me voy por la penal, así como si fuera... No, depende de factores. Por ejemplo, la reiteración de la conducta. Depende del perjuicio fiscal, que se haya cometido. Perdón, le hago un paréntesis. Individualmente. Espéreme un paréntesis, ya le dejo seguir. Depende del perjuicio fiscal. Es decir, una cosa es que yo evada 10.000 pesos a que evada 10 millones. En términos de derecho no importaría. Si usted me dice, nuestra legislación no lo toma en cuenta, sino que el perjuicio fiscal podría ser tomado incluso como un atenuante. Si no produce perjuicio, un atenuante de responsabilidad. ¿Y entonces por qué me lo da como argumento? Porque ha sido una tradición en cuanto al Servicio de Impuestos Internos a tener ciertos parámetros. Estos parámetros no están escritos. Parámetros no están escritos. Depende de... Bueno, pero es que el servicio no hace la ley. El Servicio de Impuestos Internos no hace la ley. ¿Quién hace la ley? ¿El presidente de la República o los parlamentarios? Si se quiere cambiar la ley, igual, por ejemplo, la legislación española, sobre determinado monto es delito tributario. Bajo determinado monto, ¿no es cierto?, sanción pecuniaria. Eso no existe. Aquí en Chile no existe. Entonces el director del Servicio de Impuestos Internos tiene que decidir según su no sé, lo que él opine, no sobre lo que él opine, sino que se debe decidir conforme al mérito del proceso de recopilación de antecedentes, de las declaraciones juradas, de, ¿no es cierto?, el perjuicio fiscal, de todo, ¿no es cierto?, los demás antecedentes que se vayan recopilando, los libros de contabilidad, facturas, boletas, es decir, se toma un conjunto de antecedentes para tomar la decisión. La decisión no puede ser de carácter arbitraria. La decisión no puede ser de carácter... Miren, imagínese usted, cuando usted utiliza el poder punitivo del Estado, está, ¿no es cierto?, ya casi condenando a un contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos es sumamente responsable en el ejercicio de las acciones penales. Oiga, y se lo digo yo, ¿no es cierto?, porque estuve ahí y sé cómo actúan todos los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Salvo aquellas personas que fueron cómplices en el caso Penta. Bueno, siempre puede existir corrupción y por eso hay que siempre estar reforzando Contraloría Interna. Ahora, usted recién decía que los políticos no pagan impuestos. Aclaremos eso. Usted en la campaña, no como persona. No como persona, evidentemente. Ahora, no tributan por las donaciones que reciben. ¿Eso quiere decir usted? No, yo me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, en cuanto, bueno, las donaciones que reciben, tampoco, eso tampoco, no. Ahora, si usted dice, bueno, el político como persona natural, claro, sí, por toda su renta él paga sus impuestos. Pero entonces, es la empresa que dona la plata al político la que paga tributo.
la que debería... Claro, la que debería pagar tributos, ¿no es cierto? Evidentemente, pero eso está permitido por la legislación. Hay legislación que permite las donaciones a los partidos políticos o, ¿no es cierto?, en esto. Está permitido por la legislación. Es decir, aquí se quiere hacer ver, yo creo que ya, Dígame. se quiere hacer ver que todo está, ¿no es cierto?, que todo está mal, que todo está podrido. Hay que distinguir los casos. Por favor, yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a distinguir los casos, y los medios de prensa, yo agradezco esta entrevista porque hay que distinguir los casos, no pueden empezar a condenar a la persona, porque si no, claro, coloquemos una horca aquí afuera y colguemos a todo el mundo o los quemamos, pues sí, a lo mejor eso parecería que fuera mejor. Eso no puede ser. Hay un Estado de Derecho, hay tribunales y están órganos que están trabajando. Ministerio Público está haciendo muy bien su trabajo, Servicio de Impuestos Internos está haciendo bien su trabajo. ¿Que se tienen que coordinar mejor? Claro, se van a coordinar mejor, pero eso no inhabilita ni al director ni al fiscal nacional. Creo que están bien. Oiga, ¿y usted no cree entonces que el Servicio de Impuestos Internos debería ser una institución de mayor contacto con la ciudadanía? Explicar mejor, dar más entrevistas, que haya personas que hagan explicaciones didácticas a la ciudadanía. Si esto es como un misterio esa oficina. Bueno, yo creo que sí, que en eso que usted señala tiene razón. Yo creo que la parte comunicacional y el propio director ha señalado esto y creo que esa parte sin lugar a dudas va a mejorar, reforzando el departamento de comunicación con más periodistas para que la gente se acerque al Servicio de Impuestos Internos. Mire, si aquí todos los chilenos pagamos impuestos, todos los chilenos pagan impuestos, ya que los impuestos... Salvo los que... Ya. Bueno, hay algún porcentaje... Oiga, ¿y por qué se demoraron tantos años en el Servicio de Impuestos Internos para darse cuenta del caso Penta? Bueno, ahí hay que ver los procesos de fiscalización. Ahí hay que estudiar los procesos de fiscalización. Pero también usted debe saber... La fiscalización malita nomás. No. Cuando usted ahora le entregó la herramienta, y aquí participó vigorosamente el director, en cuanto a entregar las facultades en la reforma tributaria al Servicio de Impuestos Internos, que van a empezar a regir el 30 de septiembre del 2015, vamos a ver, ¿no es cierto?, otra cariz, porque los cruces de información van a ser muy estrictos. Uno lee hoy en el titular del diario El Mercurio: Jorrat defiende facultades del Servicio de Impuestos Internos para querellarse por delitos tributarios ante una propuesta de entregar atribuciones al Ministerio Público. ¿Qué opina usted? Yo creo que es muy sensato eso. Yo creo que es muy sensato que esto de querellarse por delitos tributarios es un aspecto muy técnico, requiere personal especializado para ello, y además porque si no todo el mundo se andaría denunciando, oye, tú cometiste delito tributario, te denuncio, y eso, ¿no es cierto?, que haríamos, ¿no es cierto?, francamente en una posición, la sociedad, francamente en una posición que todos se perseguirían uno a otro. Creo que el Servicio de Impuestos Internos, sinceramente, debe tener esa facultad. A lo mejor se puede mejorar. ¿En qué sentido? En el sentido que señalar sobre determinado monto, como la legislación española, otras legislaciones, señalar la de delito tributario, y bajo determinado monto, ¿no es cierto?, aplicar sanciones pecuniarias. Nos queda muy poquito tiempo, Gonzalo. Los funcionarios dicen que no se ha invertido lo suficiente para fiscalizar. Yo creo que los gobiernos tienen que seguir invirtiendo. Se ha invertido, pero también hay que seguir. Y este gobierno, como los anteriores, han invertido harto en el Servicio de Impuestos. El Servicio de Impuestos Internos es un lujo frente, sinceramente, a los demás servicios del Estado. Es un lujo en cuanto a las condiciones de trabajo y todo, pero son pocos los funcionarios todavía. Y si es un lujo, ¿por qué decidió irse? Yo decidí porque ya cumplí 25 años, entonces yo ya quería hacer otras cosas también. Yo, sinceramente, agradecí al director porque él quería que continuara, pero en otras funciones, porque estos cargos al que yo llegué son de la exclusiva confianza.
Y uno tiene que saber Pero- que los cargos pero- no son es que los cargos no son eternos. Ok. Pues. Los cargos, ahora, si uno quisiera tener un cargo eterno, tendría que ser vitalicio. Yo no sirvo para eso. ¿No? No, pues yo prefiero Bueno. la actividad privada también, hacer clase y estar asesorando y hacer mi informe. Y no porque haga informe voy a estar haciendo cuestiones falsas. Gonzalo, ¿puedo contar con usted para más clases didácticas sobre Pero cómo por- funciona esto? Pero por supuesto, yo he encantado, ¿no es cierto?, de ayudarle a todo esto y que la ciudadanía entienda el trabajo que realiza el Servicio de Impuesto Interno. El servicio de impuesto interno es un lujo, dice Gonzalo Torres, pero tal vez lo que no es un lujo son algunas personas, ¿no? La conducta de algunas personas. Bueno, el ser humano, en todas partes hay seres humanos buenos y seres humanos que cometen actos que no son buenos. Ujú. ¿Ah? Pero tampoco, y aquí el derecho penal se debe un poco dignificar a la persona humana. ¿Ah? Acá yo creo que poco menos que falta que quemen a estas personas o los maten. Perdónenme, eso no puede ser. Yo vi la transmisión de la audiencia, Ujú. francamente hubieron intervenciones que afectaban la dignidad de esos empresarios o de esos funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. Mire, el derecho penal es la última razón del derecho, pero tampoco hay que humillar a la gente. Es que a usted no le gusta el fiscal Gajardo. A mí no es que me guste o no me guste Ya. el fiscal Gajardo, y no tengo nada contra él en lo personal, pero la humillación al ser humano, tanto reclamamos por los derechos humanos, y mire, hay que respetar los derechos fundamentales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gonzalo Torres, entonces, que trabajó 25 años, como decíamos, en el Servicio de Impuesto Interno, era el fiscal antifactura falsa del Servicio de Impuesto Interno, ex subdirector jurídico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.